Una de las cosas maravillosas que está sucediendo en estos últimos años es el avance de la tecnología. Y el avance de la tecnología está haciendo cosas maravillosas. Antes de yo venir aquí hoy, ya lo conocí. ¿A través de qué? De Facebook. Ahí me entero de todas las actividades, de las cosas grandes y las cosas que ustedes hacen. Y yo felicito a los pastores, los felicito a ustedes, porque hay mucha gente que está renuente a que eso se use. Para algunos todavía eso es un cajón del diablo. Y es verdad, a veces es un cajón del diablo. Pero depende del uso que usted le dé. Amén. Yo he estado luchando con una emoción, tal vez, un sentimiento, más quizá una emoción, porque cuando decidí venir acá me encontré con el pastor en un funeral y propuse en mi corazón que si estaba aquí en la capital iba a venir al culto aquí el domingo. Pero yo no lo llamé, yo lo mandé a que lo llamara, porque sabía que si yo lo llamaba me iba a comprometer para que predicara. Y yo no quería venir a predicar, yo quería venir a adorar al Señor con ustedes. Pero no pude esa parte. Y aquí estoy. Pero desde que llegué, yo ando sin Biblia, mi Biblia está embonado, porque ahora con esa la tecnología, ahora uno tiene una Biblia en una computadora que como con 12 Biblias ahí. Entonces me buscaron una Biblia, pero tenía con mis notas ahí. Raúl fue por ahí, se la arregló, me fotocopió las notas. Pero desde hace rato estoy sintiendo que el Señor quiere que diga otra cosa. Y quizás es algo que de lo que ustedes no están acostumbrados mucho en un pastor. Es dar un testimonio. Los pastores escuchamos mucho testimonio, pero no siempre estamos dando testimonio, porque como decía Mota, si uno pone a dar un testimonio, entonces va a coger 3 o 4 horas. Sin embargo, después que vi pasar a los jóvenes de Hogares Crea aquí, parece que confirmaba lo que el Señor quiere que digamos. Yo no sé a quién el Señor le va a hablar esta mañana por medio del testimonio que voy a dar. Amén. Pero yo sí sé que le va a hablar a alguien. Gloria a Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 29, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, el llamamiento y los dones de Dios. Yo voy a contarle algo, porque también ya estamos medio pasado meridiano. Ayer cumplí 77 años. Y de esos 77 años hay 60 en el ministerio. Pero lo que le voy a decir, y tómelo como en su apunte, en su mente ya, es que lo último que yo quería hacer era pastor. Nací en un hogar cristiano. En el 1946 yo tenía 8 años. En el 1946, creo que aquí no hay ni nadie que recuerde. Quizás lo que lo recuerdan se agachan y dicen, no, yo creo que nació todavía para él. Fue el año del gran terremoto que hubo en la República Dominicana. Yo soy de la zona norte, la zona de Puerto Plata. Y todo lo que decía la gente, incluyendo los cristianos, era que el mundo se iba a acabar. Cuando alguien me pregunta que a qué edad yo me entregué al Señor, mi punto de referencia es ese terremoto. Para 1946, cuando apenas tenía yo 8 años y se decía que el mundo se iba a acabar, mi corazón saltaba y decía para mí,
que no me importaba si el mundo se acabara, porque yo sabía que me iba a ir con Cristo. Amén. Entonces nací en un hogar cristiano. Mi papá era el líder, como el pastor laico de esa zona, y después ustedes se van a ir enterando de las cosas que han sucedido en mi vida, lo que sucedieron. Déjeme decir, hermano, que te he oído esta frase muchas veces, pero esta no puede ser una frase gastada. Dios es bueno. Amén. Amén. Que seguirá siendo bueno. Porque eso es parte de su naturaleza. Cuando Dios llamó a David, y Samuel fue a ungir a David, en algunas ocasiones Dios le recordó a David: ¿de dónde te saqué? Y hay una parte de la Biblia que dice: te saqué desde detrás del corral de las ovejas. O sea, oliendo a ovejas. Así cuando Samuel fue a ungir al hijo de Isaí, que ninguno de los que estaban ahí calificaron, le preguntó: ¿y no tiene más muchachos? Y dice: sí, tengo un muchachito ahí, pero ese muchachito no es de nada. Ahí está con las ovejas. Samuel dijo: tráigalo, que hasta que él no llegue, esta ceremonia no va a pasar. Van a buscar a David. Ahí viene tirando piedra, todo desaliñado. La mamá tiene que pasar la mano por la cabeza para que se presentara. ¿De dónde te sacó Dios? Estos jóvenes que están aquí hoy, que están recibiendo al Señor en sus corazones, tal vez un día cuando le toque hablar de su testimonio, le va a decir: Dios me sacó a mí de Hogares Crea, o de una situación que yo estaba tan perdido. Usted sabe de dónde lo sacó Dios. Inclusive quiero decirle que este mismo día, si hay alguien aquí que está en una situación difícil, en una situación deplorable, una situación que no es digna, el Señor te quiere sacar a ti ahora de ahí. Aleluya. ¿Para qué? Para levantarte y ponerte en alta estima. Mi escuelita, solamente llegaba al 3er grado. Yo estoy ahora haciendo mis memorias, porque ya es tiempo, ¿verdad? Y uno de los capítulos, del que voy a decir algo hoy, dice: ¿por qué soy pastor y no un ingeniero? La escuelita llegaba hasta el 3er grado, y entonces terminé el 3er grado, ya no había para dónde ir. Mis padres eran muy pobres, pero el pastor de la ciudad iba a visitarnos al campo. Y él me dijo: ahora que terminaste el 3er grado, ¿qué piensas hacer? Yo le dije: bueno, no sé qué hacer, porque no hay para dónde más seguir. Entonces me dijo: ¿tú quisieras seguir estudiando? Yo le dije: sí, yo quiero seguir estudiando. Dice: ¿te quiere venir a vivir conmigo o con nosotros? Yo no sé si mi papá me va a dejar. Yo era el mayor de mi casa, me va a dejar ir. Así que él dijo: no te preocupes, que yo convenzo a tu papá. Habló con mi papá, y al rato mi papá viene y dice: prepárate, que te vas a vivir con el pastor Brito, y será el Brito. Y así salí yo del campo un día con mucha nostalgia por dejar el campo, pero feliz porque podía ampliar mis horizontes, llegar a la ciudad. En la casa del pastor Brito viví 7 años. Conociendo, tal vez no en este tiempo tanto, pero conociendo en ese tiempo lo que es la crujía que pasan los pastores. Eso no se lo digo para meterle miedo, porque tal vez alguno en esta mañana, a través de mi testimonio, Dios lo esté llamando. Al final te van a entender por qué. Si el llamamiento Dios lo está haciendo, deben atenderlo.
Me destaqué en la escuela por las matemáticas, enemigo de las lenguas, de la filosofía, de la literatura, enemigo de eso totalmente. Pero los números eran y siguen siendo, soy apto para los números, me gustan los números. Así que llegar a la ciudad, el pastor Brito había fundado también el liceo secundario que fue ahí en ese pueblo. Y comencé a destacarme en la escuela, pero comencé a ver cosas en la iglesia que me gustaban, lo que hacen los jóvenes que estaban aquí, en los grupos de alabanza. Me encantaba cantar y estar ahí en ese grupo. Pero, vuelvo a decir, fui aprendiendo la necesidad de que pasan los pastores. Y entonces, en mi mente, se formó esa idea: yo seré Señor en tu reino, lo que tú quieras, menos pastor. Antes de eso, sucedió un caso que es muy interesante. En la escuela en el campo, el gobierno dominicano, encabezado por Trujillo, había otorgado un premio al mejor estudiante de cada región. Era un premio de que él le costeaba todos los estudios hasta ser un profesional de la universidad. Y con mi ansia de ser ingeniero, yo decía, wow, qué maravilloso era eso. En mi escuela habíamos dos alumnos que se destacaban, unas muchacha llamada Gloria y yo, éramos los más adelantados, y había que escoger uno para representarlo en la región, en Altamira, donde estaban todas las escuelas representadas para un examen. Por asunto del evangelio, a mí no me escogieron, porque los evangelios eran impopulares. Yo me recuerdo que decían que los evangélicos le teníamos miedo a la cruz. Y esos muchachos de escuela me tenían, oye, eso, cada vez que me miraban me hacían una. El cuaderno me lo llenaban de cruces. Pero por causa del evangelio, porque como los evangélicos no eran tan populares, escogieron a Gloria y no a mí para ir participar en ese concurso. Cuando el profesor fue con la muchacha se apretó, se asustó allá y no pasó el examen, y él vino regado y dijo, ese examencito lo había pasado, se fue en 2 patadas. Yo me sentí triste, pero el Señor sabe por qué hace todas las cosas. Después de pasar los años y saber lo que era ese régimen, sabrá Dios qué compromiso había que asumir teniendo unos estudios pagados por ese régimen. Así estoy en Inver. Y un día, mi papá llegó a la casa pastoral. No sé si el pastor lo mandó a buscar o no sé si él, porque fue. Y tuvieron una reunión conmigo, porque querían saber, ya que estaba terminando el octavo para entrar al bachillerato, querían saber lo que yo quería estudiar. Me sentaron en el medio de los dos y entonces comenzaron a hacer la pregunta: ¿quieres ser un profesor? Yo dije, no, yo no quiero ser profesor. ¿Quieres ser un doctor? No, no quiero ser un doctor. ¿Quieres ser un policía? No, no quiero ser policía. Yo no me preguntaba, ¿y cuándo van a preguntar que si quiero ser ingeniero? Y siguieron profesión por profesión hasta que finalmente, y recuerdo cuál de ellos preguntó: ¿quieres ser un ingeniero? Y cuando yo fui a abrir la boca, el Señor cerró mi boca. Amén. Y no podía decir una sola palabra. Gloria. Y yo mismo me preguntaba y me decía para mí mismo, pero Samuel, ¿qué te pasa? Ha estado esperando por este momento. Y
Y ahora te llega y no dice nada. Y sin darme cuenta me encontré que yo estaba llorando. Y el pastor Israel Brito, que antes había recibido el llamamiento para el ministerio, se dio cuenta que en ese momento Dios me estaba llamando a su ministerio. Gloria a Dios. No soy ingeniero, no es porque yo no quise ser ingeniero. No soy ingeniero porque Dios no quiso que yo fuera ingeniero. Soy pastor no porque yo quise ser pastor. Soy pastor porque Dios quiso que yo fuera pastor. Pero déjeme decirle una cosa para que vaya anotando esto. No podría haber sido más feliz que con esta profesión que Dios me tenía. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Amén. Pasó el verano y entonces al siguiente año escolar Israel Brito ya me tenía una beca para venir al Instituto Evangélico a estudiar para ser pastor. Gloria a Dios. Fueron unos años difíciles porque a mitad del seminario sucedió una cosa muy fuerte en la familia. Estoy diciendo esto y atención padres, porque de pronto un día de esto un hijo suyo, una hija suya va a venir a hablarle de algún ministerio que Dios esté moviendo, y déjeme decirle que necesita mucho el respaldo, por lo menos de la familia, por lo menos de papá y mamá. Yo estaba cursando el segundo año del seminario cuando mi papá decidió abandonar la familia y formar tienda aparte. Me lo mandaron a decir y yo bajé al campo y debajo de una mata de naranja, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, yo estuve tratando de convencer a mi padre para que no tomara esa decisión porque nos haría mucho daño. Pero mis ruegos no fueron escuchados. Y mi papá abandonó la familia, a mi mamá con 10 hijos y apenas un pedacito de tierra. Entonces yo vine donde mamá, le dije: mamá, voy a Santiago a entregar la credencial y a decir que no voy a seguir estudiando, porque yo voy a venir a estar contigo para ayudarte a criar esos hijos que tienes. Pero ella dijo: usted no va a hacer eso. Usted se va para el colegio y usted va a continuar los estudios. Gloria a Dios. Yo bendigo a mi madre. Hoy Aleluya. tiene 98 años y ha sido, después de Dios, el mayor ejemplo, el mayor modelo a seguir. Es una mujer que no fue a la escuela. Pero si yo te llevara a ti a mi casa hoy, a la de mi mamá, y yo te digo: mira mamá, conoce ese señor, es mi amigo. Me da la mano, me dice: mucho gusto, y me llama por aquí. Ven acá. Y el convertido. Digo: no mamá, no es convertido. Se mete en un cuarto, tiene una caja de Biblias, cartados, Nuevo Testamento, y dice: venga, agárrase de Dios, que eso es lo único importante en la vida. Gloria a Dios. Entonces estudié en el Instituto Evangélico, me gradué y comencé a ir a algunas iglesias como pastor. Cuando uno se graduaba en el seminario, tenía 3 años después de graduarse para lo que se llama la ordenación. Eso que dice Motagón, de reverendo. Ay, mira, de reventado. Allá en la última iglesia que pastoreé,
una familia que me dice pastorcito. Y algunos hermanos se ofenden. ¿Cómo pastorcito? ¡Pastor! No importa cómo te llames. Sobre todo cuando tú sabes que lo haces con amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el tercer año, en el grupo que nos habíamos graduado, habíamos 5 y vinieron para prepararnos para la ordenación. Ese año siempre venía un obispo de los Estados Unidos y ese año no venía el obispo. Y yo dije, no, a mí no me van a ordenar ninguno de estos chivitos de aquí. Me tienen que ordenar un obispo y que me ordenen en inglés. Entonces yo le dije al director del seminario, me dice, si tú quieres te puedes quedar para el próximo año. Y entonces yo dije, sí me quedo. El próximo año vino un obispo, pero no fue eso. Ese tiempo se hacían las famosas conferencias, se hacían en distintos pueblos. Y ese año, como una coincidencia feliz, coincidió que la conferencia era en Inver, en el pueblo mismo donde yo había recibido el llamamiento. Gloria a Dios. Yo quiero decirle que a mí me han sucedido muchas cosas hermosas, pero nada como ese acto de ordenación. Recuerdo que el obispo dijo, a las 7 de la noche se va a cerrar la puerta y nadie va a poder entrar ni salir hasta que termine la ceremonia de ordenación. Ahí estaba mi madre, ahí estaban los primos con que me había criado, ahí estaban mis compañeros, había mucha gente ahí. Eso fue una total solemne. Un señor de San Cristóbal estaba de paso por Inver. Y entonces se encontró que había tanta gente. Ahí no era una iglesia, sino un almacén. Y se acercó y de pronto se metió adentro. Cuando se metió adentro, no quiso salir, se encontró que la puerta estaba cerrada y que nadie podía salir. Y él vio la ordenación. Como 10 años después, que yo estaba trabajando en una institución que se llama Sociedad Bíblica, yo estaba en San Cristóbal tomando un carro para venir para la capital y ese hombre se me acercó a mí y me dijo, ¿usted es un pastor? Digo, sí, yo soy pastor. Digo, ¿no usted me conoce? Dice, yo estaba presente en Inver cuando usted lo hicieron pastor. Y digo, ¿cómo usted se recuerda de eso? Dice, porque esa ceremonia yo nunca la he podido borrar de mi mente. Entonces, fue mi ordenación. Al poco tiempo ya yo estaba listo para pastorear solo una iglesia. Me casé. Con la única violeta que había en Sabana Baja, ¿verdad? Cuando tú la veas, dile que sí, que yo dije que... Y nos mandaron como pastores en mi primer año de ordenación y en el primer año de matrimonio, me mandaron a Montecristi. No sé si usted ha estado ahí. Hoy me imagino una ciudad muy moderna, pero en ese tiempo era una ciudad totalmente difícil de vivir. Nos metieron en una casa que parecía una casa de ultratumba de brujas, todos hace más de 30 o 40 años que no la pintaban eso. ¿Tú sabes lo que meter tu esposa en una cosa así? Cuando fui conociendo los hermanos, vino la junta oficial y se me presentó el tesorero. Y el tesorero me dijo, mire, aquí no llevamos cuenta. Aquí lo que entra se le da al pastor para que pase la semana. Cobro semanal. Y el domingo por la noche se hacía el culto bonito, se pasaba el platillo de la ofrenda. Y cuando yo iba para mi casa con mi platillo de ofrenda, ¿sabes qué cantidad había? A veces 25 centavos, a veces eran 15, a veces 18 centavos.
con eso había que pasar la semana. Pero sabe, yo le dije que Dios es bueno, pero le digo otra cosa, Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios. Había un hermano que tenía una mesa de vender víveres en el mercado, hermano cantando. Y él le decía a Violeta, hermana Violesta. Era Fisno. Y me dio una mano de plátano. Me dijo, llévame eso, la hermana Violesta. Y le digo, mira, ahí te mandó el hermano Candán. Y dice, ¿qué vamos a comer? Digo, plátano. Sancochó los plátanos. Y después que sancochó los plátanos, me dijo, ¿con qué lo vamos a comer? Y digo, ¿con qué se come los plátanos? Con la boca. Y entonces sancocharon los plátanos, cerramos la puerta del frente, dimos las gracias por los plátanos, porque son alimentos cuando son muchos. Y entonces cuando estamos listos para comenzar a comer, alguien estaba tocando la puerta. No quería que me vieran así. Cuando voy, era la joven que trabajaba con una hermana inglesa llamada Vicky, del nombre Vicky. Dice, ahí le mandó la hermana Vicky, mandó esto. Cuando le tapamos había la mitad de un pollo, horneado como solamente esos ingleses saben hornear. Él es fiel. Amén. ¿Y sabe qué? Ha quedado mejor siempre. Amén. Otro día eran de esos días difíciles. Mi esposa salió embarazada. Y me dijo, yo no tengo ropa. ¿Cómo que tú no tienes ropa? Ay, con toda esa ropa que tú trajiste de tu casa. Yo no sabía que las mujeres a los 3 meses había que cambiar de la ropa. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora con esta mujer que no tiene ropa? ¿Qué voy a hacer? Estaba ahí. Y me sentí como tan turbado que le dije a mi esposa, mira, me voy a recostar un rato. Si alguien viene, no me llame. Así me recosté y como a la hora escuché que alguien llegaba a la casa. Y yo, ¿dónde está el pastor? Él está acostado. Y el Señor dijo, yo lo voy a esperar hasta que se despierte. Y después de mucho rato que yo di tiempo, no valieron la coba con sal. Me levanté y me encuentro con ese señor. Cuando me acerco a ese señor, le doy la mano, nunca lo había visto. Tiene un olor como a tabaco y cosas. Yo estaba tan incómodo. Comenzó a decirme que cuando el hermano King había sido pastor, él venía a esa iglesia y que se había apartado, se había olvidado de Dios, pero que ahora quería estar de regreso. Y entre muchas cosas hermosas y aburridas que me dijo, me dice, lo único una cosa es que yo nunca he dejado de apartar para Dios el diezmo de todo lo que gano. ¿Sabes cómo se le hace el signo de peso en la cabeza? Hay cuarto. Él sacó estrujado un pañuelo bien arrugado y me dice, ahí ha estado el tiempo. Era un hombre pobre que chiripiaba por ahí. Cuando él se fue yo conté. No sé exactamente. ¿Saben por qué? Sí, sí. Porque lo destinó Dios y lo mandó Dios y lo preservó Dios y lo guardó Dios para ese momento. Pero todavía no es nada. Mi esposa siguió creciendo, su amiga creciéndole, y entonces un día comenzó a sentirse que no se sentía muy bien, y yo comencé a notar algunas cosas raras en ella. Para no cansarle, para menos de 4 meses de mi esposa se enfermó. Se enfermó totalmente de los nervios. Pero no sabía qué hacer, me estaba volviendo loco. El pastor Cáceres, que hablábamos nosotros que era pastor en Santiago, habíamos ustedes compañeros, fue a buscarme a Montecristo.
El día que yo salí de Montecristi, yo creía que habían hecho un hoyo y que yo me había hundido ahí para siempre. Todos los sueños frustrados. La gente del mundo tiene un dicho que dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Yo nunca ahorca. Pero sí puede apretar. Y cuando apriete para bien. Amén. Gloria al Señor. Ahora estoy en Santiago. Y el director de la Sociedad Bíblica me escribió una carta que querían hablar conmigo. Y me junté con ellos en Santiago, con el que estoy en Puerto Rico. Y dicen, te estamos llamando porque necesitamos un empleado, un trabajador, y pensamos en ti por muchas cosas de referencia que piden. El superintendente mío me dijo, tenga mucho cuidado con esa entrevista, porque le pueden dar una oferta muy tentadora. No, nada más que me traiga aunque sea 5 pesos más. Yo le dije lo que recibía. Y cuando ese señor puertorriqueño estaba sentado ahí, me dice, mira, vamos a comenzar pagándote 200 pesos. En mi vida sabía de qué tamaño eran 200 pesos. Y así comencé a trabajar. Dios me sacó, como dice, del muladar, de la tierra del Lodebar, como dice, no sé, del Lodebar. Conocí no solamente esto, conocí ministerios y países extranjeros, como aprendí a salir. Cuando ya estaba a punto del periodo de prueba, no podía ir a tomar un curso de entrenamiento porque mi esposa estaba enferma. Mi esposa dio a luz y creía que iba a salir de su estado en que se encontraba, no salió. Entonces yo tenía que ir a tomar ese curso. Fui a Colombia, ciudad de Cali, a tomar ese curso. Y un día yo le dije, Señor, si tú quieres que yo haga este ministerio, tú tienes que sanar a mi esposa. Y como si el Señor me preguntara por qué digo, yo le dije, porque aquí en el altar donde yo estaba, yo le prometí a ella que la iba a cuidar en la buena, en la mala, en la verdad y en la enfermedad. Y si tú no me sanas, yo tengo que dedicarme a cuidarlo de ella. Dios sanó a mi mujer. Gloria a Dios. Yo soy más loco que ella. Díselo. Gano punto ahí. Si Dios es fiel. Octavio, ¿tú sabes lo que le prometí yo a Dios? Y le dice que es mejor que no prometa que no cumpla. Tú sabes que los católicos hacen promesas. Van a Higüey a pie. Yo no voy ni al puente de Jaina a pie. Yo me imagino que yo me gustaba el dominó, jugaba mucho dominó, me gusta todavía el dominó. Pero yo le dije, Dios, si tú sanas a mi esposa, yo jamás voy a jugar dominó. Y ¿sabe una cosa? Que Dios me tomó la palabra, porque la sanó. Y ¿sabe una cosa? Yo me junto con mis amigos, vamos a jugar dominó, vamos a jugar. No, yo no juego dominó. ¿Y qué pasó? Y le explico eso. Tú eres loco. ¿Tú crees que Dios te va a condenar por eso? Y yo, no, Dios no me va a condenar por eso, pero es una promesa que yo hice. ¿Usted sabe una cosa? A los que juegan mucho dominó y cuando le hagan algún pacto con el Señor. Que ni falta que me hace. Yo puedo ver la gente con mesa de dominó, no me hace falta. Así es. Así ha transcurrido mi vida. Después de terminar acá, me fui 2 años a los Estados Unidos. Estoy en lo que dicen en etapa de retiro. Pero entonces aprendí
que si usted es un siervo de Dios, si usted tiene un llamamiento de Dios, a usted no lo retiran los hombres, ni las instituciones, a usted lo jubila Dios. Amén. Y cuando Él jubila, es que lo manda para allá. ¿Sabes por qué le estoy diciendo esto aquí hoy? Estoy aprovechando para decir eso de testimonio de un lugar. Pues yo no sé, son 77, porque realmente recibo la llamada. Y después cuando me esté muriendo, digo, ay, yo que quería dar testimonio, ay, yo no lo dije, al lado aquí. Gloria a Dios. Yo voy a terminar con dos frases. Una la dijo el gran Carlos Spurgeon, que le llamó Charles Spurgeon. Era un predicador inglés que se le llamó el príncipe de los predicadores. Y una vez en Inglaterra encontró que los pastores estaban metiéndose en la política, queriendo alcanzar puestos. Había una crisis ahí. Y en una reunión, Carlos Spurgeon le dijo a los pastores, que es una palabra que yo la digo a ti hoy, no solamente porque tenga un llamado pastoral, sino un llamado ministerial para lo que Dios te coja. Spurgeon le dijo a los pastores ahí presentes, si Dios te llamó para ser un predicador del Evangelio, no te rebaje a querer ser el rey de Inglaterra. No sé si usted lo entendió. Si tú eres llamado para ser un predicador, un ministerio de Dios, dice, no te quieras rebajar a querer ser el alcalde de años, de gobernador, de nada, porque es más grande que todo eso. Gloria a Dios. Amén. Y la otra cosa que podía decir es lo siguiente. Si ustedes me preguntan que si a mí me gusta la gramática, la literatura, la filosofía, las letras, le digo que no me gusta. Si me preguntan que si me gustan los números, digo que sí. Pero si usted me pregunta que si yo he obtenido todo lo que he querido, digo no. Yo no he obtenido todo lo que he querido, pero sí he tenido todo lo que he necesitado. Amén. Por eso, porque eres bueno, porque eres fiel. Amén. Y si me tocara volver a vivir, hay muchas cosas que no volvería a hacer. Entre ellos, hay muchos hermanos en Cristo que mi amistad con ellos duraría poco. Porque hay hermanos que yo ni en el cielo quiero vivir con ellos. Alabado Dios. Sin embargo, hay otros que no me cansaría de estar junto a su lado. Así es que hay una vieja canción que dice, el Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá a buscar a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Yo veo mucha gente joven aquí. Y donde hay una iglesia con muchos jóvenes y con cada muchacho que pasó por ahí, es una iglesia que tiene mucho futuro. Amén. Gloria a Estamos Dios. comenzando el año 2015. Tal vez durante este tiempo Dios está hablando a tu corazón. Y está diciendo, hay un ministerio que yo quiero que tú hagas. Si Dios te llama, es bueno que vaya. Porque ¿sabe una cosa? Yo le digo a los jóvenes cuando me toca hablar sobre el ministerio, si Dios no te llamó a esto, no te metas, que a los 2 o 3 meses ya tú vas a dejar eso. Pero si Dios te llamó, atiéndelo. ¿Sabes por qué? Porque Él no te va a dejar tranquilo hasta que tú obedezcas al llamamiento. Porque es irrevocable el llamamiento. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, vuelvo a terminar diciendo, no soy ingeniero porque yo no quise, yo quise ser ingeniero, pero yo no quise. No soy pastor porque yo quise, soy pastor porque Él quiso. Pero ¿saben cosa? Es lo mejor que me habrá pasado a mí en mi vida. Soy una persona feliz y realizada por
por ese llamamiento que Dios hizo para mi vida. Que Dios le bendiga. Amén.